para abrir, si como yo diría que había mejor trabajado de Torres a Cambrai. Mientras que Carlomagno se llena primero bien la doctrina, y para hacer Cudre y Spinning, la reina Adelaide, esposa de Hugh Capet, 987-996, presentó a la iglesia de San Martín en Tours a Cobb, en la parte posterior de la cual había bordado la deidad rodeada de serafines y querubines, el frente que se trabajaba con una adoración del Cordero de Dios. Mucho antes de la conquista, las mujeres anglosajonas eran hábiles con la aguja y magníficos son las cuentas de las túnicas doradas y bordadas de color escarlata y los sacos violetas trabajados por las monjas. El propio Sandustan diseñó los adornos de una estola trabajada por las manos de una noble anglosajona, Ethelwyn, y se sentó diariamente en su glorieta con sus doncellas dirigiendo la obra. Las 4 hijas de Edward, el anciano, son alabadas por la habilidad de su aguja. Su padre, dice Guillermo de Malmesbury, los había causado en niñez para dar su atención entera a las letras y después los empleó en los trabajos del dibastón y de la aguja. En 800, en Denver, el obispo de Durham concedió el arriendo de una granja de 200 acres para la vida a una bordadora llamada Inswitha para la carga de fregar, de reparar y de renovar las vestiduras de los sacerdotes de su diócesis. El Godric anglosajón, sheriff de Buckingham, concedió a Alcuin medio escondite de tierra mientras él debía ser sheriff, a condición de que ella le enseñara a su hija el arte del bordado. En el X siglo, Elfreda, una señora sajona de la alta burguesía, ofreció a la iglesia en Ely una cortina en la cual ella había bordado las escrituras de su marido Brynolf, matado por los daneses, y Elgidna, reina de Edward, el confesor, era amante perfecta de su aguja. El famoso tapiz de Villot o bordado se dice que ha sido trabajado por Matilda, esposa de Guillermo el Conquistador. Es de gran interés histórico. Según las cronistas, una tienda muy larga y estrote de tales bordados e imagen y escritos alegremente confiables de la conquista del primero de Inglaterra, una épica de aguja forjada de la conquista normanda, se trabajó en una estrecha banda de lino robusto de más de 200 pies de largo y que contiene 1255 figuras trabajadas en hilos de rosca. El señor Fouquet da las dudas del debate Roux en cuanto al periodo aceptado del tapiz de Villot que él asigna a la emperatriz Matilda. Sir Collingwood Bruce es de opinión que el trabajo es coevaluación en los acontecimientos que registra, como los muebles primitivos, los edificios, etc. Son todo el XI siglo. Que el tapiz no se encuentra en ningún catálogo antes de 1369. Es solo un pedazo de evidencia presunta contra la fecha anterior y debe ser pesado con la evidencia interna en su labor. Después de la batalla de Hastings, Guillermo de Normandía, en su primera aparición en público, se cubrió con un manto ricamente bordado, con bordado anglosajón, y su secretario, Guillermo de Poitiers, afirma que las mujeres inglesas son eminentemente hábiles con la aguja y el tejer. La excelencia del trabajo inglés se mantuvo a medida que pasaba el tiempo, y una prueba de ello se encuentra en una anécdota preservada por Mateo de París. Alrededor de este tiempo, 1246, el Papa Inocencio IV
habiendo observado los ornamentos eclesiásticos de algunos ingleses, tales como coristas, capas y mitras, fueron bordadas en hilo de oro después de una manera muy deseable. Preguntó dónde se hicieron estas obras y recibió en respuesta que en Inglaterra. Entonces dijo el Papa: Inglaterra es sin duda un jardín de delicias para nosotros. Es una primavera verdaderamente infalible y allí, donde abundan muchas cosas, se puede extraer mucho. En consecuencia, el mismo Papa envió escritos sagrados y sellados a casi todos los abades de la orden cisterciense establecida en Inglaterra, pidiéndoles que les remitieran de inmediato a los bordados en oro que prefería a todos los demás y con el que deseaba adornar su casulla y la cope coral, como si estos objetos no le cuestan nada. Una orden que, añade el cronista, era lo suficientemente agradable para los mercaderes, pero la causa de muchas personas lo detestaba por su codicia. Quizás los mejores ejemplos del opus anglicano son la cope y el manipulo St. Cuthbert, tomadas de su ataúd en la catedral de Durham, y ahora se conserva en la biblioteca capitular. Un lado del manipulo es de encaje de oro cosido. Se trabajó al parecer con un patrón de pergamino. El monasterio de Sheencoop, en el Museo de Victoria y Albert, es un ejemplo inestimable de la cultura inglesa del siglo XIII. La mayor parte de su diseño se trabaja en un punto de cadeneta, tambor moderno o crochet, especialmente en las caras de las figuras, donde la puntada comienza en el centro, por ejemplo, de una mejilla, y luego se trabaja en una espiral, formando así una serie de líneas circulares. La textura así obtenida es entonces por medio de un hierro caliente pequeño, presionando en hendiduras en el centro de cada espiral, y un efecto de la relevación impartida a ella. La práctica general era trabajar las cortinas en la pluma con puntadas opus plumarium. En el siglo X, el arte del bordado pictórico se había extendido universalmente. El inventario de la Santa Sede, en 1293, menciona los bordados de Florencia, Milán, Lucca, Francia, Inglaterra, Alemania y España, y a lo largo de la Edad Media el bordado fue tratado como un arte fino, una rama seria de la pintura. En Francia, la moda continuó, como en Inglaterra, de producir grupos, figuras y retratos, pero un nuevo desarrollo fue creado en floral y elevado ornamento arabesco. Era costumbre en tiempos feudales que las familias enviaran a sus hijas a los castillos de su señor soberano, allí para ser entrenadas a tejer y bordar, bajo el ojo de la señora Kathleen, una costumbre que en los países más primitivos continuó incluso a la Revolución Francesa. En los romances franceses, estas señoras jóvenes se califican como chambreries, en nuestro inglés simplemente las doncellas. Grandes damas se enorgullecía del número de sus asistentes y pasaron sus mañanas con sus trabajos, seducidos cantando las canciones de trabajo, como las baladas escritas para esas ocasiones.